Continuar con el tema de clima y cultura organizacional, ¿no? Si bien es cierto, la sesión pasada ya vimos un poco sobre el rol que tiene el psicólogo organizacional, cuáles son sus funciones y la importancia que es dentro de una empresa. Ahora sí nos adentramos un poco más en la organización, vemos qué es su clima, qué es su cultura organizacional y también qué tan importante es saber sobre estos dos puntos. Bien, voy a compartir las diapositivas, regálenme un segundito. Muy bien, espero que ya se esté visualizando bien. Bueno, antes que todo hay que entender que la cultura organizacional es la base, ¿no? Sobre la que se va a desarrollar cualquier tipo de empresa, ¿no? Es la base, como les menciono, ¿no? Así como existían culturas, ¿no? Pasadas, cada empresa también tiene, pues, su propia cultura, ¿no? O sea, cada empresa, compañía define y sigue unos protocolos de actuación determinados que identifican a esa organización como podríamos decir, es su sello de identidad, ¿no? Su sello propio. Y por otro lado, el clima y la cultura organizacional son estos elementos esenciales, pues, en una organización, ¿no? Entonces, en el entorno laboral y de gestión humana, se pueden mencionar constantemente sus términos, ¿no? Muchas veces se confunden, algunos piensan que es lo mismo, pero de igual manera pues surge esta duda, ¿no? ¿Cuál va primero? Si el clima, la cultura, ¿no? La confusión entre ambas, bueno, es siempre posible debido a que hay una gran sinergia, ambas trabajan juntas y se retroalimentan una a la otra, ¿no? En alguna forma podría decirse que es como el huevo y la gallina de recursos humanos, ¿no? Entonces, por ello es importante definir ambas para conocer sus diferencias y en qué momento, bueno, aplicar cada una también, ¿no? Vamos primero con el clima laboral. ¿Qué es el clima laboral? Así como vemos aquí en la diapositiva también, el clima laboral está determinado por la percepción, nos dice, ¿no? Que tengan los trabajadores de los elementos culturales. Esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las personas frente a las características de la cultura organizacional. O sea, viene a ser esta expresión personal, o sea, una opinión que los trabajadores y directivos también se forman de la organización, de la empresa, ¿no? A la que ellos pertenecen. Entonces, esto incluye quizás como un sentimiento que uno como trabajador se forma de su cercanía o también de su distanciamiento con respecto a su jefe, sus compañeros de trabajo, los colaboradores, ¿no? Entonces, cuando hablamos pues de un clima favorable, ¿no? Un buen clima laboral, en sí se refleja automáticamente en la calidad laboral de los empleados, ¿no? Que, bueno, como consecuencia se va a generar un trabajo de calidad. Entonces, cuando hablamos de un mal clima laboral o un clima organizacional también desfavorable, va a suponer o bueno, supone un peligro en la productividad, en la calidad también del trabajo en equipo, ¿no? Bueno, en sí, entonces, ¿qué es el clima organizacional? Para que nos quede claro, son estas percepciones que tiene el trabajador de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral, ¿no? Lo cual influirá en el desarrollo de las actividades de la organización. Podríamos decir que el clima es, se habla cuando es una organización, ¿no? Así como cuando uno mismo le pregunta, ¿cómo está tu estado de salud, no? Podríamos decir que para una organización el estado de salud nos referimos a clima. Muy bien, es el cómo está todo y cómo eso nos hace sentir a nosotros como trabajadores, ¿no? Y tiene, bueno, estas variables que son físicas, por ejemplo, cómo es el lugar del trabajo, es cómodo, tiene las condiciones necesarias, también estructurales, ¿no? Hay autoritarismo, cómo es la parte de los líderes, en cuanto a sociales, cómo se da la comunicación, personales, ¿no? Cómo uno se siente individualmente dentro de esta empresa.
Y bueno, en sí del comportamiento organizacional, ¿no? Cómo está estructurado también toda la organización y cómo eso nos hace sentir. Básicamente, el clima laboral es el cómo nos hace sentir trabajar ahí, ¿no? Entonces, estas variables que ya les he mencionado son percibidas, ¿no? Por el trabajador y determinan la forma de actuar con la organización, generando lo que es el clima laboral. Entonces, los directivos de las organizaciones aquí tienen una gran responsabilidad en determinar el clima laboral o clima psicológico también, ¿no? Que, bueno, que está dentro de la empresa, ¿no? Entonces, las actividades y el comportamiento de la alta dirección sí tienen un efecto determinante sobre el grado de motivación de los trabajadores, ¿no? En todos los niveles de la organización. Entonces, por lo que, bueno, en cualquier intento, ¿no? Para mejorar el desempeño del trabajador, se debe empezar con un estudio para ver cómo está, ¿no? Cómo se está llevando este clima laboral, ¿no? Es necesario también, es un trabajo primordial del psicólogo organizacional dentro de la empresa, ¿no? Evaluar cómo está el clima laboral para ver quizás eso está perjudicando, que no se está llegando a las metas probablemente, ¿no? Porque el clima, cómo ellos se sienten frente a la empresa, no está funcionando bien. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, como ya les he mencionado, es la percepción que los miembros tienen de la atmósfera, funcionamiento interno de una organización, ¿no? Y cómo reaccionan ante ellos, ¿no? Factores que ya les he mencionado como el espacio físico de trabajo, las relaciones entre compañeros, la resolución de conflictos también, la satisfacción laboral, la comunicación interna, bueno, esto va a determinar el buen o también el mal clima, pues, organizacional, ¿no? Y es importantísimo, muy importante, gestionarlo y medirlo, ¿no? Ya que, bueno, afecta directamente el comportamiento y rendimiento también de los trabajadores, de los colaboradores, ¿no? Y bueno, también es muy importante entender, por otro lado, las consecuencias que un clima negativo tiene, ¿no? En comparación de un clima, bueno, positivo, ¿no? O sea, un clima negativo, ¿qué va a provocar? Rotación, insatisfacción, malas prácticas, despidos, bueno, por ejemplo, por ahí unas renuncias, ¿no? Uno no se siente feliz en el trabajo, no percibe un buen clima laboral, va a querer renunciar, ¿no? Quizás, no sé, falta de compañerismo, incumplimiento de metas, ¿no? En cambio, un buen clima o un clima positivo, por otro lado, va a causar, pues, mejores resultados, se va a llegar a la meta, una mejor motivación, los trabajadores se van a sentir identificados con la empresa, ¿no? Y bueno, se verán las metas de la organización como propias y dejarán de trabajar como uno mismo, ¿no? Sino se van a sentir bien identificados y lograr todas las metas que se busquen, ¿no? Organizacionalmente. Muy bien. A ver, un segundo. Voy a compartirles aquí un videito. ¿Sabes qué es el clima laboral? Es el estado de ánimo de tus colaboradores en tu empresa, algo que se refleja en sus actividades y que influye en su satisfacción y productividad. Por eso, un buen clima ayuda a lograr metas, evitar conflictos y bajo rendimiento. ¿Qué necesitas para tener un buen clima? Condiciones físicas. Es la iluminación del espacio de trabajo, el sonido, cómo se ubican las personas, etc. Cuidar esto mejorará el bienestar de tu equipo y la calidad de su trabajo. Independencia. Para favorecer el clima de tu empresa, dales a tus trabajadores toda la independencia que puedan asumir en sus tareas habituales. Organización. Evita trabajar en forma aislada y resolviendo urgencias. Mejor usa métodos y procesos que ordenen el trabajo. Liderazgo. ¿Sabes relacionarte con tu equipo? Adáptate a cada situación y brinda un trato a la medida de cada persona para crear un clima positivo. Salarios.
Los sueldos fijos y bajos no valoran las mejoras y resultados y estancan al trabajador. El sueldo que supera la media motiva, pero no impulsa el rendimiento. Brinda un sueldo que mida la eficacia y los resultados para fomentar el esfuerzo y crear un ambiente orientado a logros. Compromiso. ¿Tu equipo se pone la camiseta o se ausenta y no se compromete? Con un buen liderazgo y buenas condiciones laborales, tus colaboradores se involucrarán. Relaciones. Estimula una buena comunicación, colaboración, confianza y respeto entre tu equipo, porque eso lo notarán tus clientes. Ahora que ya sabes qué es el clima laboral, la próxima veremos tips para que mejores el de tu empresa. Gracias por seguirnos. Muy bien, entonces ahí hemos podido ver, luego les voy a pasar el link, no se preocupen. Hemos podido ver un poco sobre ya el clima laboral para que quede bien entendida esta parte. Muy bien, ahora veamos qué es la cultura. ¿Qué es la cultura organizacional, no? Bueno, la cultura organizacional, primero hay que entender qué es cultura. Muchas veces hemos escuchado quizás sobre distintas culturas aquí en nuestro país, ¿no? Y bueno, la cultura a través del tiempo ha sido una mezcla en sí de rasgos distintivos, espirituales y afectivos, ¿no? Que van a caracterizar a una sociedad o un grupo social en un periodo determinado, ¿verdad? Y no es tan distinto en las organizaciones, ¿no? Las organizaciones poseen una cultura que les propia, ¿no? Un sistema de creencias y valores, pues, que ellos comparten, al que se apegan todo el grupo humano y que los conforman. Por ejemplo, no es lo mismo la cultura organizacional de la empresa Nike, la organización Nike, que la de Adidas, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene su diferente cultura, tiene sus diferentes estilos de liderazgo, sus diferentes creencias, sus normas, ¿no? O en sí, su misión, su visión también va a ser distinto, ¿no? Entonces, en sí, el objetivo es seguir pues una misión, unos valores que interactúen con el exterior de la organización de una manera pues determinada, ¿no? De eso hablamos cuando nos referimos a cultura. O sea, la cultura organizacional de una empresa se va formando a lo largo de los años, ¿no? Lo mismo ocurre pues con el carácter de una persona que poco a poco, quizás en la adolescencia, va formando su carácter, ¿no? Mediante las circunstancias, ¿no? Lo mismo como una organización poco a poco va a buscar cuál es su carácter, su identidad, ¿no? Tiene su propia personalidad y comprende aspectos como la manera de resolver conflictos, el tipo de comunicación entre sus empleados, el grado de transformación digital que se encuentre, la puntualidad de llegada, métodos de gestión también empresarial, o si trabaja con equipos remotos, entre muchas otras variables, ¿no? Entonces, todos estos aspectos llevan a cabo, pues, un desarrollo organizacional de la empresa para crear esta esencia, ¿no? Que la va a definir a diferencia de otras, ¿no? Entonces, se trata de darle una esencia con la que conformar un sentido y darle una interpretación de la realidad compartida para todos, ¿no? O sea, es muy necesario que todos los colaboradores de esa empresa, de esa organización, conozcan la cultura, ¿no? Que sepan cuál es la cultura y, por ejemplo, que sepan su misión, su visión, sus valores. Eso es básico para ver si encajan con ellos también, ¿no? Por eso es muy importante que desde el principio vayan también definiendo unos valores determinados, adecuados, ¿no? A los que se quiere en una empresa. Y también por otro lado, en el proceso de la inducción, cuando se reciba un nuevo colaborador en la organización, es muy importante dejarle claro cómo es esta empresa, cómo es esta organización, cuáles son estos puntos que ya les mencioné y cómo ellos
son como cultura, ¿no? Para ver, como ya les he mencionado, si la persona si se adapta o que ella también conozca sobre el nuevo lugar donde va a trabajar y poco a poco también se vaya adaptando, vaya conociendo y entendiendo la cultura organizacional, ¿no? Entonces, como dice aquí, la forma característica, ¿no? De pensar y hacer las cosas en una empresa, ¿no? Por analogía, es equivalente al concepto de personalidad a una escala individual, ¿no? Entonces, eso es la cultura organizacional. Como ya les mencioné, una persona sola tiene su personalidad y una organización, hablamos ya de una cultura, ¿verdad? Que es una analogía. Entonces, la cultura organizacional en sí es todo aquello que identifica una organización, ¿no? Y bueno, la diferencia también de otra, como ya les he mencionado, ¿no? Y bueno, ¿cómo se va a lograr? ¿Cómo se logra que se tenga, bueno, una cultura mm, organizacional, ¿no? Haciendo que en sí sus miembros, las personas que trabajan con ellos, se sientan parte de ella compartiendo la misma cultura, ¿no? Que compartan la misma cultura, que la entiendan y se apeguen mucho a ella y que, bueno, se sientan bastante identificados, que la compartan, que la hagan notar, ¿no? Por ejemplo, todos los trabajadores, hablando del mismo ejemplo, no sé, de la empresa Nike, ¿no? Todos, de alguna u otra forma, tienen que ser en algo similar, probablemente en la forma de tratar, o en una oportunidad fui a una tienda también de ropa de Puma, creo que sí, y todos tenían vestimenta de la marca, ¿no? Entonces ahí también uno como cliente también puede ver un poco de la cultura desde afuera, ¿no? Diciendo como que, ok, que probablemente les regalan, ¿no? Prendas y hacen también que ellos se sientan identificados con la marca, que las usen, ¿no? Tenían todo era de esa marca, ¿no? Desde gorros, medias o short, zapatillas, polos, ¿no? Distintas prendas, cada uno con su gusto, pero, pero ahí estaba, ¿no? Entonces ahí como uno como cliente desde fuera puede observar cómo es que se está dando esta cultura organizacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles vienen a ser estas, ay, aquí está, estos elementos clave de una cultura organizacional, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Primero, constantes de conducta o estandarización, ¿no? O sea, la estandarización observada en la conducta de los empleados cuando interactúan, tales como el lenguaje utilizado y los rituales que rodean los actos pues, de respeto, por ejemplo, ¿no? Las normas también que se desarrollan en los grupos de trabajo, como por ejemplo la norma de día trabajado o día pagado, ¿no? O los valores dominantes adaptados por una empresa, como puede ser la calidad del producto o la implantación de precios bajos, la filosofía también, ¿no? Cómo es la filosofía de esa organización, qué guía, ¿no? Es una guía en sí la política de una empresa con respecto a sus empleados y clientes también, y las reglas del juego, ¿no? Para moverse por la empresa, lo que tiene que aprender una persona que recién ingresa para convertirse en un miembro aceptado también. ¿Cómo se va a transmitir una cultura organizacional? Bueno, la cultura se transmite en el tiempo, ¿no? Hay empresas que tienen muchos años y siguen manteniendo con su misma cultura y eso los identifica, ¿no? Entonces, por el tiempo se va pasando, como podríamos decir, en generación, se va adaptando también de acuerdo a las influencias externas, por ejemplo, la tecnología, las cosas nuevas que aparecen, se va adaptando, ¿no? Pero no perdiendo esta esencia. Y a las presiones también por ahí internas, producto en sí de la dinámica organizacional, ¿no? Entonces, cada organización tiene ese algo, ¿no? Un algo especial que en sí los va a diferenciar de otras, algo que hace fácil o difícil también la puesta en práctica de determinadas políticas o la adaptación de algunas personas, ¿no?
Entonces, al mismo tiempo, cuesta definir en qué consiste ese aspecto diferencial, ¿no? Cómo influye en la vida de la organización y cómo modificarlo también si es preciso. Entonces, ese algo se denomina, pues ya les he mencionado, cultura organizacional, estilo, ideología, valores. En definitiva, es este conjunto de principios, creencias básicas de la organización, ¿no? Que se comparten entre sus miembros y que lo diferencian entre otras organizaciones. Por eso cuando uno quiera crear una empresa, una organización, lo básico primero pues es ir generando, ¿no? Visión, misión, cómo va a ser, qué va a transmitir esta empresa, cómo van a desarrollarse también dentro los colaboradores, ¿no? Y bueno, los principios y creencias son compartidos por todos los miembros de la organización y a la vez son distintos, en sí tienen que ser diferentes o muy originales, ¿no? A diferencia de otras empresas. Y en sí, pues estos principios, estilos se han ido formando a lo largo de los años hasta constituir un credo común, ¿no? De todos los miembros. Y la mayoría de veces ha empezado pues con la persona que creó la organización, ¿no? Y tiene un poco de la esencia también de esta persona, probablemente, ¿no? Entonces, en mayor o menor grado, en todas las organizaciones existen unos rasgos que identifican el estilo, pues, de la empresa. Bueno, estos son algunos rasgos de una cultura débil, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las creencias y comportamientos en distintos sectores, la asignación de tareas sin contar con las personas, ¿no? Cuando simplemente se les dice, ya, tú vas a hacer esto, 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 pero no sabemos, no hemos evaluado a nuestro personal para ver en qué son buenos, ¿no? Un control de resultados a corto plazo o no plantear problemas también, ¿no? Esas son algunas pues de las características y si admitimos que la cultura, bueno, organizacional es el común denominador de los valores, ideales y creencias del colectivo, bueno, empresarial, que la hacen distinta de otras, ¿no? De otras culturas. Y, y es lo que observamos al final, ¿no? Cuando hay estos rasgos de una cultura débil, por ejemplo, que varía en su ideología, en sus principios, o que no se respetan, ¿no? Quizás los altos mandos no reflejan una cultura organizacional y por lo tanto los más subordinados tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, no se llega a adaptar, no es que estén viviendo en su ambiente de trabajo como si fuera una cultura, ¿no? Sino cada quien, pues, está a su manera o hace sus actividades, o no hay una forma de llevar el trabajo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unos rasgos de una cultura ya fuerte, ¿no? El orgullo de pertenencia, uno se siente orgulloso de pertenecer a esa empresa, autoexigencia, ¿no? En sí, para cumplir lo que, bueno, la empresa demanda, no voy a estar esperando que me digan, sino uno como está orgulloso de pertenecer a la empresa, yo también me autoexijo y logro las metas, ¿no? Como colaborador. Hay entrega, hay disciplina, hay deseo de asumir nuevas y más tareas también. Y bueno, conceder gran importancia a las personas, ¿no? Entonces, es muy importante generar esta cultura, ¿no? Esta cultura organizacional. Pero una organización no es eficaz por una determinada cultura, sino porque todos los elementos que la componen forman un todo coherente y equilibrado, ¿no? Entonces, hay que también entender que un cambio cultural presenta enormes dificultades, sobre todo si se trata de una cultura fuerte, por ejemplo, que se ha mantenido durante años. Esas son personas que ya llevan años trabajando, pero, ok, llegan nuevas personas probablemente, o la tecnología, o cambios externos, o por ejemplo la pandemia por ahí, hace este choque y a la empresa le dice, tienes que cambiar algo de tu cultura, ¿no? Tienes que cambiar para seguir funcionando y es necesario que la cambies. Entonces hay empresas que son tan fuertes con su cultura que se han mantenido así durante años que les va a costar mucho más, ¿no? Porque van a tener que cambiar expectativas,
el espíritu de las personas, las creencias que están pues arraigadas, ¿no? Fuertemente, pero a veces es necesario el cambio, como dice aquí, es necesario el cambio cultural, ¿no? ¿Cuándo es necesario? Bueno, es muy necesario en sí cuando han cambiado las condiciones del entorno, cuando ha existido un crecimiento muy rápido de la empresa, cuando ha habido un cambio de mercados o se ha dado diversificación de productos, se ha implementado nuevas tecnologías o ha existido una fusión con otras empresas, ¿no? Entonces ahí es donde se va a generar este cambio de la cultura y puede ser muy difícil, como ya les he mencionado, para muchos miembros de la organización, ¿no? Y de hecho, la pandemia trajo muchos cambios de cultura en muchas empresas. Muchas empresas les ha traído estos cambios y probablemente les ha costado bastante a los colaboradores, ¿no? Pero antes, ¿cómo conseguir pues este cambio? Primero motivando a las personas, ¿no? Que van a someterse a este cambio o van a estar dentro del cambio cultural, ¿no? También un acercamiento de la organización a las personas que sean parte de cómo se va dando este cambio, ¿no? También por ahí facilitar la participación, el trabajo en equipo, también flexibilizar la estructura organizativa, ¿no? Y bueno, que se dé una buena distribución del liderazgo y el poder, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, como ya les he mencionado, es el fundador o creador de la empresa quien ejerce mayor impacto en la formación de cultura y probablemente también el que tiene que colaborar bastante para que se vuelva a generar ese nuevo cambio cultural, si es que se tiene que dar, ¿no? Pero sí, es necesario a veces, como ya les he mencionado, bajo estas premisas, cuando es necesario que se genere unos cambios y si los observamos, normalmente cada 5 años probablemente se tienen que dar estos cambios, ¿no? Estos cambios en toda la parte cultural de la empresa, más que todo por los cambios en la parte tecnológica, ¿no? Que siempre están avanzando y exige a uno como empresa y a los colaboradores que cambien algo, ¿no? Para ofrecer mejores productos, mejores servicios. Muy bien, ahora vamos a ver un video. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo muy bien? Muy bien, ahí están los deditos. A ver. Muy bien. Voy a compartirles entonces el siguiente video. Regálenme un segundito. Hablando de creer, crear y lograr, hablando de confianza, compromiso y realización, emerge naturalmente un concepto fundamental, que es cultura. Estamos viviendo un momento en la historia de enormes cambios, donde muchas organizaciones se están planteando procesos de cambio cultural. ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que hacemos. Hay una definición maravillosa que seguro que don Eduardo Galeano, cuando la hizo, no pensaba en la cultura de un sistema humano, o quizás sí, pero que me parece uno de los aforismos brillantes de este admiradísimo autor. Eduardo Galeano dice que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y si lo pudiéramos dibujar en un círculo, ganaría todavía más impacto este aforismo que en su momento me llegó tanto. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, lo que hacemos para cambiar lo que somos. En realidad, vivimos en un proceso continuo de cambio y ese hacer nos hace cambiar y ese cambio nos define. Digo esto porque la cultura es precisamente eso, lo que hacemos para cambiar lo que somos. Curiosamente hay muchas organizaciones que no se dan cuenta y que pueden tener una estrategia magnífica, pero que la cultura la acaba destrozando. Una mala cultura destruye la estrategia.
En cambio, puede haber estrategias mediocres que son impulsadas por una cultura extraordinaria, porque las personas de los equipos, de la organización, lo hacen tan bien, con tanta vocación, con tanta entrega, con tan buena actitud, que salvan una mala estrategia. Pero ¿qué ocurre cuando hay una buena estrategia y una buena cultura? Entonces los resultados son extraordinarios. La estrategia nos dice qué queremos conseguir, la cultura nos dice cómo lo vamos a conseguir. Pero además, cuando una buena cultura impulsa una buena estrategia, aparece algo sensacional, que es un buen clima. No solo logramos lo que queremos conseguir, no solo lo hacemos de manera que disfrutamos en el proceso, sino que las relaciones que establecemos en ese sistema humano, el clima, es tremendamente positivo. Es muy importante tener en cuenta estas tres dimensiones para cualquier proceso de transformación, no solo individual, sino por supuesto colectivo. Es importante tener una buena estrategia, a dónde queremos ir, una buena visión, qué queremos conseguir, qué queremos pensar y sentir cuando lo hayamos conseguido. Es fundamental una buena cultura, es decir, unos buenos hábitos basados en unos buenos valores, valores como la confianza, el compromiso, el respeto, el reconocimiento, entre muchos otros. También es fundamental crear las condiciones para que haya un buen clima, para que las personas, para que el talento de la organización se sienta a gusto, se sienta reconocido, se sienta respetado. La combinación de esas tres variables, estrategia, cultura y clima, cuando son bien conducidas, es lo que nos permite conseguir resultados extraordinarios, no solo en términos numéricos, que es importantísimo, también en términos, que es más importante a mi modo de ver, humanos. Muy bien, bastante interesante ese video. Igual ahí ya les he pasado los dos enlaces de los videos que hemos compartido hasta el momento. Muy bien. Ahora, ¿por qué se suele confundir estos dos términos, ¿no? Cultura y clima, ¿no? A manera pues ya de diferenciar ambos conceptos de una manera quizás bastante simplista, podríamos decir que la cultura en sí es lo que vemos aquí, ¿no? Ideología, valores, identidad y creencias, y el clima es una respuesta a las características de la cultura traducida en comportamientos, ¿no? O sea, la cultura representa la personalidad de la organización, es decir, la verdadera imagen de la empresa de manera histórica y continua, ¿no? Por otro lado, el clima es el estado de ánimo de la organización, ¿no? Si la cultura es la personalidad, el clima es el estado de ánimo, que refleja, bueno, las percepciones que tienen los colaboradores sobre la empresa en un determinado momento y contexto también, ¿no? Entonces, un aspecto importante es que el clima puede estar sujeto a variaciones dependiendo de la coyuntura que impacte, ¿no?, a los colaboradores en el momento de su medición. O sea, es un poco más, puede variar, puede cambiar también, ¿no? En cambio, la cultura es más fuerte, más arraigada, está más permanente y es más estable. Y bueno, ¿cómo influye, ¿no?, la cultura organizacional en el clima? ¿Cómo esto se va a influir? Bueno, estos dos términos se relacionan porque cuando un colaborador se siente identificado con la empresa, es decir, sus características y su cultura, es muy probable que se viva un mejor clima laboral, ¿no? Pues va a sentirse más a gusto dentro de la compañía y esto se va a ver reflejado en su desempeño, lo que en últimas repercute en los resultados y productividad también de la organización, ¿no? Entonces se puede inferir que el clima es un elemento clave de la cultura organizacional, ¿no? Y para ayudar a definir nuevos valores, roles o metas es muy necesario. Entonces, un clima laboral positivo es fundamental para que una empresa funcione también correctamente. Entonces, ¿cuál es la importancia del clima y la cultura en las empresas? ¿Cuál va a ser esta importancia que tienen ambos, ¿no? Ambos
mm, o sea, van a servir para dar una mejor calidad de vida de sus colaboradores, para ayudar al desempeño y también para que se lleguen a las metas propias, pero también a las metas colectivas. Si hay un buen clima y cultura organizacional, la empresa tendrá colaboradores comprometidos, a los que no les da, por ejemplo, pereza trabajar, sino que los van a disfrutar, ¿no? Y bueno, dan lo mejor de sí para que consideren su segundo hogar, ¿no? Para que así sea, para sentirse bien en ese lugar. Y la empresa también les va a dar lo necesario a los trabajadores para que ellos se sientan como en su segundo hogar, ¿no? Y hablamos también de esas diferencias en cuanto a... Ay, ¿dónde está? Ah, bueno, están levantando las manitos y en un momento vamos a pasar para la parte de las preguntas, ¿ok? Hablamos del clima organizacional como en estado de ánimo, ¿no? El clima básicamente es eso. Se podría decir que el clima es el estado de ánimo, ¿no? Entonces, se podría describir de esa forma, como algo un poco más superficial y relacionado con el aquí, con el ahora, con el presente, ¿no? Se trata de cómo se siente el trabajador al trabajar en una empresa, ¿no? Si la cultura es la personalidad, entonces el clima tiene más que ver con un estado anímico o la atmósfera dentro de la empresa, ¿no? Entonces es propenso a cambios, ya les he mencionado, de corto plazo y está determinado por muchos factores que influyen, por ejemplo, el liderazgo, ya les mencioné la estructura, las recompensas, el reconocimiento, ¿no? Si un trabajador se siente reconocido, él se va a sentir mejor, va a percibir un mejor clima organizacional. Entonces, de esta manera, si la cultura de la empresa no está alineada a una buena estrategia, por más bueno que sea el clima laboral, pues no va a ir bien, ¿no? Entonces, hay que entender que también la base aquí es la cultura. La base es la cultura, ¿no? Si se forma una buena cultura, te va a dar un mejor resultado en el clima también. ¿En qué momento se va a aplicar cada uno de ellos? Bueno, como ya se ha mencionado, hay una fuerte interrelación entre lo que es cultura y clima, ¿no? Es muy importante que una empresa tenga un buen clima y atmósfera de trabajo con sus trabajadores que estén motivados, pero si no se cuenta con una cultura sólida, ¿no? Una buena base con la cual estos colaboradores se sientan identificados y alineados con una estrategia empresarial, independientemente de gozar de un buen clima laboral, el éxito, el crecimiento y sostenibilidad de la empresa podría verse en riesgo, como ya les he dicho, podría verse en riesgo, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante un diagnóstico de clima, ¿no? Que permitirá identificar qué factores de la cultura son los más valorados o brindan mayor nivel de satisfacción a los colaboradores, ¿no? Así como cuáles son también los factores o comportamientos que no cumplen con las expectativas y por lo tanto requieren ser más fortalecidos, ¿no? Entonces, de esta manera es posible generar una retroalimentación de doble vía, ¿no? Por lo tanto, se puede, digamos, potenciar aspectos tales como la productividad, calidad, innovación, diferenciación, ¿no? Y motivación también, ¿no? Entonces, hay que entender como, mmm, sacando aquí una pequeñísima conclusión, la cultura organizacional es determinante en el clima, ¿no? Entonces, la cultura va a ser la base para que también exista un buen clima. Puede haber un buen clima, pero va a ser un poco superficial y puede que la organización con algo pequeño decline también, ¿no? Entonces, lo primero, hay que generar una buena cultura, mejor dicho, una buena cultura organizacional para que exista un buen clima, pero se tiene que evaluar el clima organizacional, ¿no? Es lo que se evalúa. Cuando alguien va a ver cómo está la empresa, se evalúa el clima organizacional. Si se ven muchas fallas, entonces entendemos que algo está fallando también en la cultura, ¿no? Que no se ha definido bien la cultura. Entonces, ¿cómo hacer una medición de clima organizacional, ¿no? Bueno, estos son algunos, aquí de lo que vemos en la figurita, de los aspectos más importantes de la medición de un clima
organizacional. Primero, se debe diseñar una evaluación, para lo cual es básico y fundamental saber qué, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se quiere medir? ¿Cuál es el objetivo también principal de dicha evaluación? Y considerar muy aparte qué aspectos nos gustaría modificar dentro de la organización para lograr resultados positivos, ¿no? Entonces, aquí el psicólogo organizacional tiene que ser muy cauteloso, observar, por ahí también hacer entrevistas a distintos colaboradores o hacer una reunión grupal o los buzones, ¿no?, de sugerencias que puedan poner qué es lo que los colaboradores no sientan que está funcionando dentro del clima, cómo sienten el clima, ¿no? Entonces es importante que los colaboradores en sí de la organización aporten con ideas para la evaluación, ¿no? Al fin y al cabo son ellos mismos los que están ahí haciendo frente a las tareas laborales, ¿no?, a diario, y pueden ser muy valiosos para entregar esta perspectiva. Además, si ellos entienden el objetivo detrás de la evaluación, tendrán a ser más participativos y menos herméticos, ¿no?, o reacios ante los cambios que probablemente existan. Entonces, en ciertos casos podría surgir sentimientos también de rechazo hacia la encuesta y a la evaluación en general, ¿no? Si sucede, es recomendable asegurar la confidencialidad mm, de las respuestas, ¿no? Y disipar cualquier duda que generen en sí desconfianza. Hay que entender que la medición también no acaba luego del proceso de evaluación, ¿no? Por ejemplo, esto nos va a ayudar a sacar un diagnóstico, ya tenemos el resultado, tenemos el diagnóstico, pero a partir de todo ello se tiene que construir un plan de acción, ¿no?, que determine qué estrategias y pasos vamos a seguir para generar los cambios reales a futuro, ¿no? Entonces hay que prestar atención a las áreas que obtengan peores resultados en la evaluación, de modo que se puedan ir fortaleciendo en el tiempo como, como en equipo, ¿no? Entonces es muy importante también generar un buen cuestionario, ¿no?, que sea aplicado, y después, ya que hemos corregido, hemos tabulado los datos, se procede al análisis también y valoración de la situación y estudio, pues, de las posibles alternativas que se presentan, ¿no? Bueno, este es pues un modelo de encuesta, probablemente. Ustedes, de hecho, como psicólogos organizacionales y la parte que vaya a ser encargado de realizar esta encuesta, este análisis diagnóstico, puede variar, modificar de acuerdo a las entrevistas por ahí o pequeños, los buzones que hayan podido encontrar algunas cosas similares que se repitan. Se puede ir modificando, ¿no? Se puede ir modificando los ítems, también aquí las dimensiones, ¿no? Se puede ir haciendo de acuerdo a lo necesario evaluar también. Pero este es un ejemplo, por ejemplo, aquí se está evaluando credibilidad en 3 aspectos, ¿no? Comunicación, habilidad gerencial, integridad, también se está evaluando respeto, imparcialidad, el orgullo, camaradería, ¿no? Y bueno, eso en sí, con las preguntas cada uno, y de ahí se tiene que sacar este resultado para que nos dé un diagnóstico y nos ayude en cuanto a las orientaciones, ¿no? Y bueno, de ahí se presenta, una vez que tengamos los resultados de todo ese cuestionario, se da un informe de clima laboral, ¿no?, que se presenta como resultado del proceso de trabajo llevado a cabo y que va a incluir pues una explicación detallada del proceso de estudio de clima, cuáles han sido las fases de análisis, la metodología, los equipos de trabajo, la muestra seleccionada, los resultados. También se tiene que presentar cómo se va a trabajar eso, ¿no? Ah, bueno, un proyecto, como podríamos decir. Ahorita les voy a mostrar esa fotito. Creo que está un poquito más abajo. A ver, no sé si la tengo por aquí. Aquí está. Esto también se tiene que incluir, ¿no?, una matriz de programación de las actividades
qué es lo que se va a trabajar, cuáles son los objetivos que después de haber aplicado estas encuestas y haber realizado el informe de clima laboral, qué objetivos se buscan, qué estrategias voy a hacer para lograr estos objetivos, cuáles son las líneas de acción, en qué consiste cada actividad, ¿no? La meta física, un costo y, bueno, el cronograma trimestral, ¿no? O sea, en qué fecha se va a realizar, cuándo se van a realizar estas actividades, quiénes van a hacerse cargo, ¿no? De la forma en cómo ustedes también lo pudieran adaptar y cómo les sea más sencillo, ¿no? Es adaptable esta ficha, es un ejemplo claramente. Este es de un plan anual, ¿verdad? Que es para todo el año y que busca mejorar la cultura y el clima laboral. Muy bien. Aquí estamos. Entonces, ¿cuáles son pues los beneficios de medir en sí el clima laboral? Va a tener bastantes beneficios en sí para la institución, para los colaboradores, ¿no? Por ejemplo, para la institución se identifican los problemas recurrentes que afectan al desempeño, permite identificar las causas, los problemas, ¿no? Para los colaboradores, mejora el ambiente de trabajo, mejora su desempeño personal, mejora las relaciones entre los miembros de la empresa, mejora también la motivación por el trabajo, ¿no? Y bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Realizar las encuestas de clima es realmente necesario? La encuesta de clima no representa una solución por sí misma, ¿no? No es que yo aplico la encuesta y ya los guardo, ¿no? Y ya todo se solucionó por arte de magia, ¿no? Es un instrumento para medir el clima, o sea, lo importante son las mejoras que tendrán que ser llevadas a cabo en el día a día, luego de haber recabado pues esta información y ver, ¿no? Plasmar, tengo plasmado qué está pasando con mi organización, qué le falta, y a partir de eso se va a trabajar, ¿no? O sea, es un instrumento que nos va a ayudar, pero no es que aplicarlo pues, va a cambiar algo, va a mejorar en sí, en el clima, en la cultura, no. Hay por otro lado que entender en la gestión de cambio, ¿no? Ya les había mencionado un poco sobre el cambio, que a veces es necesario por distintas razones, ¿no? Entonces, la gestión del cambio implica cambiar más allá de la nueva gente o los nuevos procesos, se debe instalar un cambio en la mentalidad de la organización y de sus directivos, ¿no? O sea, cambiar la forma de pensar, de percibir las cosas. Entonces, como dice aquí, el cambio debe venir acompañado de nuevas y más efectivas formas de participación de los empleados. Desde la base hasta la silla del jefe debe existir la posibilidad de la retroalimentación y no solo de dientes para afuera, sino que debe ser una realidad aplicable, ¿no? Entonces, para gestionar el cambio exitoso hay que inducir una mayor participación de las personas, de los colaboradores, ¿no? El cambio en sí es inherente, o sea, no es inherente algo bueno, ¿no? Solo a través de la evaluación de sus consecuencias. Entonces, hay una metodología para su aplicación, ¿no? Unas fases. Primero está la fase 0, que es la identificación de estrategia, o sea, crear una metodología de trabajo atendiendo necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades tiene esta empresa? De ahí tenemos la fase 1, que es el cambio de la mirada, o sea, tratar de cambiar la manera de percibir, ¿no? De percibir el tema, desarrollando una interacción directa entre las partes. Tenemos la fase 2, que es un diagnóstico al interior de las empresas, o sea, determinar los agentes organizacionales que inciden en la implementación de cambios para el mejoramiento. La fase 3, un análisis de resultados. Aquí ya se define en conjunto con las empresas la manera de eliminar las barreras que se produzcan una implementación exitosa. Y la fase 4, el desafío y acciones futuras, ¿no? Finalmente aquí se definen estrategias que contrarresten las barreras existentes para la implementación de acción y de mejoramiento. O sea, realizar un cambio es complejo, es complicado, no solo para los directivos, no solo va a ser complicado para los directivos, sino también para las personas, para los colaboradores, ¿no? Por eso aquí dice, algunas veces nos encontramos con obstáculos. El primer obstáculo dentro de la cultura, ¿no? Dentro de la cultura organizacional. O sea, muchos colaboradores
se identifican con su organización, están identificadísimos, se sienten ya parte de, ¿no? Y pueden sentirse amenazados ante el cambio, o sea, que le están quitando su identidad probablemente, ¿no? Y se resisten a modificar la forma en que usualmente hacían las cosas, ¿no? Otra es intereses personales, o sea, las personas se resisten a cualquier cambio que amenace la seguridad pues, laboral, las condiciones de trabajo satisfactorias o el grado de poder y prestigio alcanzados probablemente, ¿no? Incertidumbre. Ante la falta de información, también una información formal, surgen los rumores, a mayor nivel de rumor, menor nivel de productividad también hay que saber. Por otro lado, la incredulidad, ¿no? Y percepción errónea de metas organizacionales y estrategias. Entonces, cuando aquí los colaboradores no entienden la necesidad de una nueva meta o estrategia, pueden crear también cierta resistencia, ¿no? También tenemos la inflexibilidad que algunas personas pueden haber desarrollado, ¿no? Estas barreras ante los cambios. Temen o no aprenden a ser más flexible ante los cambios, ¿no? A, no sé, atreverse a los nuevos sistemas o formas de trabajo. Pero ellos están bien, probablemente no están satisfechos, pero no quieren cambiar algo, ¿no? Y tampoco proponen cambios, ¿no? Están en su zona de confort laboral, como podríamos decir. Entonces, aquí es muy importante el rol del líder como un agente de cambio, ¿no? De manejo de resistencia. Entonces, no se puede ignorar el impacto emocional del cambio. Es lo que va a pasar en los colaboradores. Se va a generar este impacto, ellos se van a resistir probablemente, ¿no? Entonces, ellos necesitan tiempo para abandonar lo viejo y aceptar lo nuevo, hay que entenderlo. También los líderes deben guiar a los colaboradores a través del proceso de cambio y entender también las 4 fases de la transición, como podemos ver aquí en la imagen, que van a pasar por el rechazo, la resistencia, la exploración y, bueno, el compromiso, ¿no? Entonces, durante la fase del rechazo hay que proporcionar la información, comunicarles qué es lo que se va a hacer, ¿no? Durante la resistencia hay que ser pacientes, escucharlos, darles métodos formales para decir adiós al pasado, ¿no? Durante la exploración hay que darles este enfoque, que se enfoque en las energías de las personas en forma positiva. Ese es un buen momento para sesiones de lluvia de ideas, probablemente. Y en la fase del compromiso, reconozca los logros del equipo, ¿no? Aplaudir al equipo por este logro que han hecho conjuntamente, ¿no? Por el cambio que están logrando y por las nuevas metas que vienen, ¿no? Los nuevos objetivos. Entonces, esa sería pues una forma correcta de ir buscando el cambio, ¿no? Ahora les voy a poner un nuevo video, a ver un segundito. Para innovar, crecer y progresar, Te hace falta coraje. para alcanzar tu propósito, necesitas una universidad online que te acompañe a conseguirlo. Universidad BIM nos une tu propósito. Hoy no les vengo a platicar de logística. Vamos a platicar de un tema que es muy importante para todos, que es acerca de cultura organizacional. ¿Y por qué es importante la cultura organizacional? Porque el mundo está haciéndose transformado y toda la parte digital, demografía, la pandemia, está afectando a la cultura organizacional. Y la cultura organizacional está en todos lados. Está en esta escuela, está en su club deportivo, en su iglesia, en todas las organizaciones que ustedes pertenezcan. ¿Y por qué estoy aquí?
Bueno, DHL ha logrado por 3 años consecutivos ser la número 1 en Great Place to Work y la número 1 para mujeres, lo cual nos llena mucho de orgullo porque eso habla de la cultura tan fuerte que tenemos. Pero todos dirían, bueno, está padrísimo, pero ¿cómo empezó esto? Y déjenme platicarles, empezó muy mal. Empezó muy mal para mí porque cuando yo salí de la carrera, entré a Procter & Gamble como ejecutivo, como manager, y luego me fui a hacer una maestría a Estados Unidos y cuando regresé tuve la oportunidad de entrar a otra gran compañía que era L'Oréal. Pero L'Oréal tenía una cultura distinta a la de Procter & Gamble y yo no me di cuenta, yo no me hice esa pregunta. ¿Y qué creen que pasó? Que fracasé. Al año yo salí por patas, pero por patas de L'Oréal. ¿Y a dónde creen que me fui a guardar? A otra vez a Procter & Gamble. Y ahí entendí 2 cosas. La primera, que cultura es sumamente importante, a dónde vas y qué los valores y quién eres, que sean iguales a los tuyos. Y la segunda, que se puede fracasar y se puede salir adelante. Entonces, ¿qué es cultura? Y simplemente es lo que te define al estar en un grupo. ¿Qué es lo que hace que tú estés en un grupo? ¿Un grupo informal o grupo formal? No importa. Entonces, ahorita vamos a platicar 10 cosas importantes de la cultura y importante que ustedes reflexionen sobre ellas. Eso es lo que quisiera que se llevaran, una reflexión de estas 10 cosas importantes de la cultura. La primera, grandes culturas, grandes organizaciones son las que tienen valores claros. ¿Cuáles son los valores? Soy orgulloso, soy perfeccionista, me gusta ser honrado. Ese tipo de valores tienes que definir quién quieres ser. ¿Y qué busca la organización? ¿No? ¿Quiere ser la número 1 del mundo? ¿Quiere ganar mucho dinero? ¿Quiere ganar el premio Nobel? ¿Qué es lo que buscas? Y eso hace que cuando tú entras a una organización y ves qué es lo que busca esa organización, empiezas a empatar lo que tú quieres como individuo con esa organización. Y obviamente la búsqueda personal tuya, hoy puedes tener 18 años y tu búsqueda sea una, y con el tiempo se va a ir cambiando, y está bien, eso está muy bien. Y lo que te puede pasar es que organizaciones que hoy son exitosas para ti y te sientas muy bien, en el futuro ya no sean las correctas para ti porque tú evolucionaste o la organización evolucionó. Luego, un tema muy importante de la organización es este tema de consistencia contra perfección, constancia contra perfección. Una organización que busca perfección es la que quiere siempre sacar puros 10. Una que tiene constancia es que tal vez diga, los 9 están bien, ¿no? Vamos con eso. Otra es constancia contra destello de logros. Constancia puede ser, siempre voy a los playoffs. Destello de logro es que ganas el campeonato una vez cada 70 años, ¿no? Entonces, o vas al subcampeonato como le pasó a mis Pumas, ¿no? Y luego ya no jala, ¿no? Entonces, esa es. Y muy importante, cómo se adapta a la adversidad la organización y tú cómo te adaptas a la adversidad. Y aquí viene un concepto muy importante que se llama resiliencia. Resiliencia viene del tema de la física, que se mueven los cuerpos y se regresan a su mismo lugar, pero en la organización es simplemente qué capacidad tienes de salir adelante. Hay un libro muy bueno que se llama Grit, hay Grit para adolescentes también, se los súper recomiendo, tiene bases académicas muy fuertes, pero habla acerca de eso, que las personas que tienen Grit, esa capacidad de salir adelante de los fracasos, y las organizaciones son las que van a ser exitosas en el mundo. Y como les dije, la vida siempre hay fracasos. No se imaginan cuántos fracasos he pasado yo. Y todos los días tengo fracasos. O sea, todos los días en la organización tenemos fracasos, pero es cómo aprendemos y salimos adelante de ellos. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Cómo aprendemos de ese fracaso y cómo podemos salir adelante? Luego, un tema muy importante que ahora está en las culturas y que antes no se hablaba de este tema, es renovarse y reenergizarse. ¿Qué tan abierta estás al cambio, tú como organización y tú como persona? ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo te mantienes útil? Antes, como el mundo se mantenía muy estable, tú podías entrar a una organización y quedarte hasta jubilación y no te necesitabas cambiar. Hoy te tienes que adaptar, aprender, ser útil. Y obviamente muy importante es mantener un balance entre resultados y bienestar. Hay muchas organizaciones que por buscar los resultados destrozan a la gente.
Y eso también trae un impacto hoy, sobre todo para los jóvenes que buscan este balance, es sumamente importante de entender cómo es la organización y que cuando ustedes entren a una organización entiendan eso. Una universidad, hay universidades que no les importa si te destrozan como persona. Esa parte es muy importante de ver. Luego, este concepto no sé si lo han oído, pero lo van a oír muchísimo, porque ahora en toda la parte de gerencia se oye mucho de esto, se llama VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es como se vive hoy el mundo. Ustedes van a ser jóvenes VUCA, ¿sale? En el cual ustedes van a vivir así y van a tener que entender que se van a tener que adaptar y van a tener que vivir con ambigüedad. Hoy hay COVID, mañana puede ser que haya otra cosa y luego pasado mañana otra cosa y ahorita hay una guerra en Ucrania y el mundo va a estar muy volátil por los próximos años. Entonces, VUCA es un término que se va a usar mucho para decir que te tienes que adaptar. Luego la siguiente pregunta, que es muy importante. ¿Te gusta una organización que te sientas estable, que no pase nada o te atreves a salir de la caja? Si te gusta salir de la caja, entonces tienes que buscar una organización que esté adaptada a ti en ese estilo. Una universidad que vaya a ser así de ese estilo, una preparatoria que esté así de ese estilo. El otro es el status quo del cambio. ¿Qué prefieres? ¿Ser una persona muy estable o prefieres estar cambiando constantemente? Igual organizaciones. Hay organizaciones, sobre todo en la parte de tecnología, que el cambio es la constante. Y entonces, si tú no te gusta la constante, pues vas a fracasar en esa organización. Pero tiene que haber un balance entre cambio y estabilidad. Las mejores organizaciones son las que logran entender que hay que cambiar, pero también hay que mantener estabilidad para que puedas renovar a las personas y puedas hacer que sigan generando y sigan siendo exitosas. Luego, otro tema que para ustedes es, pero pues esto es básico para nosotros, la parte digital. Pero las organizaciones están sufriendo mucho porque lo que no están viendo es que hay 3 generaciones en este momento. Yo, por ejemplo, en DHL, cuando alguien entra a mi tienda, a las tiendas de DHL, que tenemos 700, resulta ser que tengo 3 posibilidades. Puede ser alguien que sea súper digital, alguien medio digital o 0 digital. Y yo tengo que entender cómo poderle dar servicio a esas 3 generaciones. Entonces, las organizaciones que logren entender que tienen que vivir con esas 3 personas van a ser muy exitosas. Y hay organizaciones que dicen, no, yo solamente soy digital y no quiero aceptar a nadie que no sea digital. Pues van a cerrarse su capacidad de mercado o a gente exitosa, pero que tal vez no es tan digital. Luego la otra parte de hiperconectividad, ahorita lo platicábamos en un TED Talk hace un rato, acerca del social media. El social media trae una hiperconectividad enorme y trae sus implicaciones muy fuertes de cómo manejas esa hiperconectividad con todos los miembros. Y luego, un tema que van a empezar a oír hablar más y más y más, es que con este mundo tan digital y tan conectado, la gente está solas. La gente está cada vez más solas y tienen problemas mentales. Con la pandemia hubo problemas mentales muy graves. Hay gentes que se han suicidado, hay gentes que se han tenido que, divorciado, se han tenido que ir con el doctor. Entonces, ¿cómo tú utilizas la forma digital para asegurarte que la persona esté bien? Ese es un tema muy importante porque si verdaderamente estamos hablando de personas y nos interesan las personas, es un tema que hay que cuidar mucho. Luego, comunidad contra individual. La organización, ¿cuáles son las metas en común entre tú y la organización? ¿Qué le motiva a la organización y qué te motiva a ti? ¿No? Diversidad, tema importantísimo. México es muy conservador, pero este tema de diversidad es algo que ya está y es algo que las organizaciones tienen que moverse más allá para aceptar las comunidades, el LGBTQ y todo el tipo de temas de diversidad juegan un rol muy importante. Sientes que te perteneces. ¿Cuántos casos yo no he oído de jóvenes que van a una universidad y al primer semestre o segundo semestre salen de la universidad simplemente porque no sintieron que pertenecían a esa universidad? No se sintieron bien. Entonces, un tema muy importante es si sientes que te perteneces. ¿Tienes una sola perspectiva contra múltiples? ¿Puedes ver diferentes perspectivas o te gusta solo ver una manera?
Y obviamente somos un reflejo de nuestro entorno, que de lo que somos también la organización es y la organización nos refleja. Entonces tenemos que entender que no estamos solos. Vulnerable. Algo que me ha impresionado de estos TED Talks es la vulnerabilidad de los speakers. Mis respetos, felicidades, porque ser vulnerable no es malo, al revés, es extraordinario. Y hoy lo hemos visto con las pláticas. Vulnerabilidad es una fortaleza que muchas veces no se ve como fortaleza y deberemos hacerlo cada vez más que sea una gran fortaleza. ¿Acepta la retroalimentación? ¿La organización acepta la retroalimentación y tú aceptas la retroalimentación? Y obviamente, lo más importante, somos personas, tenemos una sola vida. ¿Somos evaluados como personas o no? Muy importante en una organización. La gratitud. Los jóvenes como ustedes están pensando más, bueno, ¿cómo podemos regresar lo afortunados que somos? ¿Cómo hacemos que esto esté? Esto también es algo muy nuevo. Muchas organizaciones todavía no piensan en que tienen que regresar a la sociedad a la que pertenecen. Un tema muy importante es cómo la organización te agradece lo que tú haces y tú como persona también agradeces a la organización lo que te da. Y en conclusión, lo que yo quiero decirle con estos 10 puntos es, hay que pensar que somos unas personas, individuos, que tenemos una sola vida, en el cual queremos vivir lo mejor que podamos y cómo esa organización, yo puedo ser exitoso en esa organización y yo puedo darle a esa organización. Y si logramos tener ese match, vamos a ser muy exitosos y muy felices. Y por último, quiero decirles, somos muy afortunados de estar hoy aquí. Demos gracias por todo lo que tenemos, porque la gratitud hace que se dé mucho más y recibamos mucho más. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Disculpe, yo tengo una consulta. Sí, ya vamos a terminar esta parte y de ahí pasamos a las consultas, por favor, para que no se nos vaya el tiempo. Empezamos con su consulta en unos 10 minutitos. En 10 minutos iniciamos con las preguntas. Su micro está apagado, no se escucha. Muchas gracias, no me había dado cuenta. Muy bien, lo que les estaba mencionando es de que aquí hay unos tips, ¿no? Para mejorar el clima laboral. Como mencionan, primero probablemente tener una cafetera que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho también en las empresas, ofrecer un servicio de comedor también, ¿no? Como para que se sientan como en casa, ¿no? Es lo que se busca, que el clima sea muy, muy cálido, ¿no? También armonizar el espacio físico, organizar actividades recreativas que se den fuera y dentro también de la oficina, ¿no? Como ya hemos visto, algunas organizaciones, empresas tienen pues su gimnasio, su billar para jugar ping-pong, ¿no? Esas actividades, o también realizar actividades fuera, ¿no? Por ejemplo, un domingo deportivo, ¿no? Por ahí un compartir o un almuerzo, ¿no? Entonces, promover una cultura de responsabilidad social. No prives también a los trabajadores de revisar sus redes sociales, hay que ofrecerles horas flexibles por ahí, dependiendo, ¿no? A veces hay que ofrecerles este horario. Es necesario, por ejemplo, hay trabajadores que dicen, ¿no? A cierta hora tengo que ir a recoger a mi hija, pero la puedo recompensar quedándome un poquito más, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad, ¿por qué no? ¿No? Porque decirle, no, no tienes que trabajar de corrido y ya, ¿no? Si la persona va a ser más productiva, se va a sentir mejor, va a sentirse más feliz de esta forma, hay que darle la oportunidad, ¿no? Hay que
conversarlo, ver la forma de que se recompense todo y bueno, que se dé, ¿no? Realizar también actividades que no estén relacionadas con el trabajo, como ya les mencioné, promover un estilo de vida saludable, que es importante, y la comunicación interna, ¿no? Que se mejore, bueno, la forma de comunicar em, entre los colaboradores, también con los altos directivos, ¿no? Ahora vamos a dar estos tres ejemplos, como ya para ir terminando, tres ejemplos de culturas organizacionales, bueno, de empresas, ¿no? Que son exitosas y que han hecho una buena cultura organizacional, cómo la manejan, ¿no? Y bueno, ahora que ya saben la diferencia entre clima y cultura organizacional y algunos elementos también que la conforman, hablaremos un poco de estas empresas, ¿no? Sobre todo para que puedan guiarse un poco. Primero tenemos a Nike, ¿no? ¿Quién no conoce, bueno, esta empresa, ¿no? Como sabemos, Nike es una de las marcas de ropa deportivas más renombradas y famosas alrededor, pues, del mundo, ¿no? Pero alguna vez se han preguntado por qué, ¿no? ¿Por qué es una de las más famosas? Esto se debe, bueno, a su capacidad de innovar implementando tecnología dentro de sus colecciones, ¿no? Pero estas ideas no solo le ocurren a una persona. Nike tiene dentro de su cultura organizacional programas para crear lluvia de ideas y esto ha ocasionado que cada vez más personas se involucren dentro de la marca y justamente que el ambiente de trabajo sea más cooperativo, ¿no? Ingresan distintas personas, dan ideas sobre qué nuevos modelos sacar, sobre qué, por eso son muy actualizados, sus modelos son únicos, son curiosos, ¿no? Siempre están en constante renovación e integrando nuevas personas a nuevas formas de pensar y es, como podríamos decir, una marca muy abierta, muy diversa también, ¿no? Luego tenemos a Coca-Cola, que, bueno, otro de los gigantes, ¿no? No solo en comerciales, sino también en la cultura organizacional. Coca-Cola, desde el eslogan, ya nos da una pista de su cultura, ¿no? Cuando dice destapa la felicidad. Entonces, eso busca lo mismo como empresa, ya que trata de ser una de las empresas más transparentes y positivas también del mercado, ¿no? Y no solo cuidando que sus envases sean reutilizados, sino que también busca que sus colaboradores se sientan en un ambiente positivo en el que puedan explotar pues su creatividad, su optimismo, ¿no? En otras palabras, en donde puedan crecer. Es sí, no dejan de lado tampoco la calidad de sus productos. Y bueno, sin duda tiene mucho también que enseñarnos, ¿no? Coca-Cola, de por sí, si ingresan a su página, ahí también se pueden enterar mucho más de su cultura, ¿no? Leyendo su visión, su misión. Netflix también, por último, no menos importante, ¿no? Hablamos del gigante de streaming. Netflix, su cultura organizacional se basa en dos principios, responsabilidad y libertad. ¿En qué consiste esto? Bueno, Netflix en sí busca que sus colaboradores sean adultos porque van a ser exigentes con ellos, ¿no? Entonces, es por ello que tienen que tener un sentido de responsabilidad, ya que cada acción cuenta, ¿no? Entonces, retomando también el concepto de libertad que les mencioné, y esto lo aplican en la flexibilidad de la empresa, ya que no tienen ni código de vestimenta, ni límites en los días para vacaciones, ¿no? Entonces, al tratar con adultos, esperan que puedan tomarse los días que necesiten sin descuidar sus obligaciones, claramente, ¿no? No sé, ¿qué les parece? ¿Que lo aplicarían en sus empresas? Creo que es muy interesante estas tres empresas que les he mencionado y que, bueno, siguen sonando y son muy buenas y si se han mantenido tantos años, bueno, debe ser por su cultura organizacional que mantienen, ¿verdad? Aquí también dicen, hoy celebramos que 5 de nuestras empresas han sido reconocidas entre las mejores para trabajar en Perú, ¿no? Esto dice el grupo de Interbank, Intercorp, ¿no? Vivanda, Plaza Bea, Cineplanet, Casa Andina, ¿no? Interseguro, Interbank. Bueno, también han reconocido que son buenas empresas aquí dentro de nuestro contexto, que tienen probablemente una excelente o buen clima y cultura, ¿no? Empresarial. Aquí, ¿por qué la gente renuncia, no?
Aquí en LinkedIn se investigó miles de perfiles y estas fueron las principales razones. Poco espacio para crecer, un mal liderazgo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ya me voy, ahí me lo mandan, ¿no? El jefe se va, ¿no? No le importa. Pésima cultura de trabajo, ¿no? Trabaja, para eso te pago, dice. Falta de retos, quinta partida del día. Poca paga, ¿no? Uy, no, me encantaría pagarte más, pero sabes cómo es esto, dice, ¿no? Poco reconocimiento, ay, dice, ¿no? No lo reconocen por su esfuerzo. Bueno, ya les mencioné el salario emocional, que probablemente la próxima sesión también vamos a hablar un poco más de ello, que no solo se trata de pago económico, sino oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, el reconocimiento, el desarrollo personal y profesional, darles al trabajador un buen ambiente laboral, ¿no? Ser parte de las decisiones de la empresa, hablamos también de la cultura y valores de empresa acordes a los del trabajador, ¿no? Compatibilidad y vida personal y profesional. Bueno, esta matriz ya lo vimos. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a las preguntas. No sé si por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo ok? La resolución de conflictos tiene que ver mucho con la cultura organizacional, o no necesariamente, o depende de cada problema que tiene cada trabajador. Claro que tiene que ver cómo resuelven entre los trabajadores sus conflictos. Tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? No todas las empresas van a resolver un conflicto de la misma manera, con la misma estrategia, ¿no? Sí se fundamenta dentro de la cultura y por lo tanto afecta mucho en el clima, ¿no? Si no saben o no se ha propuesto una estrategia adecuada para resolver conflictos, el clima probablemente se va a ver afectado. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Buenas Mi noches. consulta ¿qué pasa cuando tu jefe te compara con tu compañera del área, ¿no? ¿Puede cambiar el clima laboral ante ello? ¿Y qué hacer al respecto, Miss, no? Claro, como hemos mencionado, el clima laboral es percibido por cada colaborador, ¿no? Cada uno lo puede percibir de distinta manera. Por ejemplo, si en tu caso, si este es tu caso y a ti eres la persona que está siendo comparada, claramente se va a ver afectado el clima laboral pues para ti, ¿no? Probablemente para tu compañera no, porque ella puede que se sienta mejor, ¿no? Más reconocida y todo mejor, pero para ti el clima laboral está afectando y puede que no puedas dar lo mejor de ti, no te sientas a gusto, ¿no? Entonces todos los trabajadores tienen que estar en un buen clima laboral, no solo se trata de que unos 10 y los otros, no me importa, ¿no? No, todos tienen que estar en un buen clima laboral porque de eso se trata, clima laboral, ¿no? Buscar lo mejor para todos y que todos se sientan bajo esa atmósfera. Para construir un clima organizacional, aparte de la misión y los valores, ¿qué más se puede agregar aparte de la misión, visión y valores? Para que sea una cultura organizacional que se adapte a todos, a pesar que todos tengan diferentes problemas, ¿y cuál sería esa estrategia para manejar ese tipo de posibilidad de problemas que tiene cada trabajador? Como también mencionaste, podría ser aparte de la misión, visión, podría ser cómo resolver los conflictos, qué estilo de vida manejan los trabajadores de esa empresa. Por ejemplo, si fuese una compañía que ofrece servicio de alimentación saludable, ¿no? Tenemos que buscar que la cultura eh, refleje eso y que los trabajadores reflejen eso también, ¿no? Reflejen eso y apoyarlos por ahí para que un poco se metan en esta idea de mejorar su vida, su salud, que hagan un mayor deporte, que coman más saludable, ¿no? Entonces, de eso se trata. No todas las compañías van a ofrecer pues lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de de Google, ¿no? Ellos buscan más diversidad, sus trabajadores pueden no necesariamente ir a trabajar interno o formales, ¿no? Sino van a trabajar
como a ellos gusten, como se sientan más cómodos, con ropa quizás más cómoda, ¿no? De eso se trata la cultura, no solo de, como ya habíamos dicho, obviamente es muy importante la visión, misión, pero también pequeñas cosas como la forma de vestir, lo que es permitido en la organización, la forma de la comunicación, los principios, eh, cómo un trabajador pues se conecta con su empresa, ¿no? Como ya les he mencionado, cuando uno está dentro de una empresa, ya no es solo una persona X, no sé, por ejemplo, Noelia, ¿no? Sino también estoy representando a la empresa donde estoy laborando, ¿no? Por lo tanto, tengo que proyectar un poco de su cultura, ¿no? Entonces de eso se trata y ayudar a los colaboradores a que proyecten esa cultura también, ¿no? Bajo los lineamientos que ellos tengan, bajo las ideologías, bajo, bueno, en sí, cualquier punto que cada empresa va a ser distinta, ¿no? Cada empresa va a tomar sus puntos diversos. Probablemente, como les he mencionado, unos busquen que sus trabajadores vayan vestidos más libres, pero otras no, buscan que sus trabajadores sean siempre, que vayan vestidos formalmente, que esa sea su cultura, ¿no? Que los diferencie. Entonces van a ser pequeñas cosas como esas. Como ya les mencioné también, ¿no? En la tienda de Puma todos tenían la ropa Puma, ¿no? Todos los accesorios. Claro, hasta el psicólogo organizacional da como un diagnóstico de cada trabajador según su estilo de vida y qué problema tiene, pero eso también se ocupa solamente el psicólogo organizacional o todo el área del recurso humano. Sí, toda el área de recursos humanos es la responsable de realizar esto. Normalmente el psicólogo organizacional apoya muchísimo para también la elaboración de los cuestionarios y toda esta parte. Pero toda el área de recursos humanos, en sí, dentro de recursos humanos hay un área pues de clima, ¿no? Clima y cultura organizacional, ahí pues se va a encargar de ello. Si hay un psicólogo organizacional dentro de esta área, probablemente sea el que realice los cuestionarios, así esta parte. Por ahí también vi que me habían pedido cuestionarios. Como les mencioné, ustedes mismos pueden elaborar sus cuestionarios, ¿no? Ver la forma como medir, realizar preguntas acorde a su organización, pero también hay ya cuestionarios estandarizados, validados. Les voy a pasar el nombre. Es en la misma página que les mencioné casi pasada. Página TEA. Ahí, este cuestionario se llama CLA, ¿no? El cuestionario de clima laboral. No sé si lo puedan ver, si ya lo han abierto. Es para organizaciones, ¿no? Ahí está lo que va a evaluar. Hay 3 formas de aplicación y corrección, pero se adquiere, ¿no? O sea, tiene su costo. Tiene 93 preguntas, ¿no? Que se contestan de forma rápida y sencilla. Es muy bueno, se ha escuchado bastante sobre este, bueno, cuestionario, es muy bueno. Entonces, si en algún momento, bueno, lo quieren adquirir, pero también tiene la opción, como yo les he mencionado, ustedes mismos realizar pues su cuestionario, ¿no? Su cuestionario dependiendo de lo que quieran evaluar, de lo que ya más o menos han estado observando, qué podría ser, ¿no? Guiarse también de cuestionarios previos, ¿no? Armar sus propios cuestionarios también está bien. Y si quieren, no sé, validar su trabajo con ya un cuestionario estandarizado, ¿no? Ahí tienen esa opción. Aquí también les mando otro. ¿Cuántos tipos de cuestionarios hay para eso? ¿A qué se refiere? ¿Cómo tipos? O sea, de lo que acaba de mostrar esa vez de la clase y cuando cada tiempo se presenta para un diagnóstico. ¿Cada cuánto tiempo? Normalmente es bueno hacerlo cada 6 meses, dependiendo de la organización, de la cantidad de empleados también que trabajen en ellas, ¿no? Podríamos hacerlo al inicio de año, a medio año, ¿no? Probablemente así, y también podría ser uno a fin de año, pero como resultado para ver cómo también está, ¿no? A fin de año el clima laboral y otra vez iniciando, ¿no? Podría ser
3 al año estaría bien. También no vamos a hacer no sé, cada mes, ¿no? Sería saturar mucho y encontrar demasiados cambios. A veces hay cambios, hay veces que por ciertas condiciones, ¿no? Las cosas puede que no estén bien, pero puede que se acomoden también. Entonces, cada 6 meses sería la forma correcta, pues, ¿no? de evaluar. Ahí también les estoy enviando otro cuestionario. Ese sí lo pueden tener más a la mano, ¿no? De escala, pues, Likert. Ese sí lo pueden tener a la mano, lo pueden ahí imprimir. Este se desarrolló, pues, en el año ya 2015, es un poco antiguito. Yo les recomendaría mucho más el DICLA, el cuestionario de clima laboral, pero bueno, tiene su costo. Tiene su costo, es para adultos, se aplica en unos 25 minutos aproximadamente. Muy bien. ¿Cuántos Mediante juicio. psicólogos organizacionales trabajan en una organización? ¿Suficiente con uno o tienen que ser 2 o 3 o máximo? Dependiendo de la organización. Si es una empresas pequeñas, ¿no? Puede que trabaje solo uno. Si son grandes, bueno, pueden trabajar 10, no sé, 15 o muchos más probablemente, ¿no? O depende, por ejemplo, Google, no sé cuántos psicólogos organizacionales tendrá en su empresa, ¿no? Puede que algunas empresas también tengan 2, 1, 3. Va a depender siempre de la necesidad de los colaboradores, de la población también de la empresa, de cuántas sucursales tenga también, ¿no? Por ahí también hay algunos que trabajan de manera presencial, otros de manera remota, en distintas funciones. Puede que un psicólogo, si hablamos, ¿no? Que hay, no sé, 10 en Google, por ejemplo. Uno puede que trabaje en selección, otro en clima laboral, otro que se encargue de la parte de las dinámicas, otro de la parte de la capacitación, diversas áreas, ¿no? Entonces, pueden trabajar varios probablemente. A ver, Hilmer. Ah, ya está tu pregunta. A ver, si no cuenta con un psicólogo organizacional y la postura de la persona a cargo está errada y mezcla sus emociones con lo laboral, ¿cómo podríamos aportar una ayuda a la empresa sin ver efecto negativo hacia los trabajadores? Ok, si no cuenta con un psicólogo organizacional, sí pasa. La postura de la persona que va a evaluar, imagino, ¿no? A eso te refieres. ¿Cómo podríamos aportar ayuda a empresas sin ver un efecto negativo hacia los otros trabajadores? Bueno, sí, es normal a veces que la persona que esté evaluando eh, quiera realizar los cambios según su percepción, según lo que le parezca mejor, y quiere someter, ¿no? Como que todo va a ser de esta forma y tienen que cambiar, ¿no? Bueno, va a haber mayor resistencia también en los colaboradores, en los trabajadores, y puede que no se realice también el cambio de manera correcta, ¿no? Entonces, no me queda muy claro, Gilmer, bajo cómo apoyar bajo colaborador o bajo un alto mando, no me queda claro eso, pero bueno, como colaborador podría tener una comunicación, ¿no? Con la persona encargada, probablemente tener esa comunicación como sugerencia para ver si cambia un poco la forma de pensar y puede modificar también su proceso, ¿no? Su proceso de cambio. Es lo que quedaría, ¿no? Si no hay... normalmente esto ocurre en las empresas que ya están un poco antiguas, ¿no? Que quieren forzar a sus trabajadores a que miren con la mirada que ellos quieren. Sí, puede pasar, no mentira. Puede ser, ¿no? Pues que a veces hay jefes o altos mandos que son un poco cerrados y hay que saber también cómo comunicarse, ¿no? Cómo comunicarse, cómo dar su punto de vista, porque de por sí son un poco más inflexibles. Normalmente sí son un poco mayores también o han estado muchos años en esa organización y les ha funcionado su cultura, ¿no? Lo que hablábamos. Va a ser difícil que ellos cambien, por lo tanto va a ser difícil que ayuden a cambiar a los demás también.
Hay que ser pues pacientes y si en un momento el clima organizacional es desfavorable, ¿por qué no buscar otras opciones, no? También. No hay por qué agotarse. Muy bien, muchas gracias entonces a todos por su atención, por su participación. Espero que la siguiente clase tengamos un poquito más de tiempo para las preguntas, ¿sí? Quizás unos 15 minutos para no pasarnos. Muy bien, muchas gracias entonces, que tengan una feliz noche.